pescador alguna vez me decía a mí ahí en el puerto de Marcelo, sentado sobre la cabeza de la canoa, y me decía de que él era libre y había tenido derecho a concebir y a tener mujer. Desde el día que aprendió a nadar, comenzó a conocer libertades en su hogar y el padre comenzó a darle responsabilidades. Pero luego que abría el chile, que es una especie de atarraya pequeña donde van indicándole al niño cómo es la vida del río, ya la independencia era mayor. Pero cuando ya fue capaz de abrir la atarraya o de tirar la chichorra o el tramayo, ya el padre le dijo, ahora sí puede usted buscar mujer porque tiene con qué defenderse. Como si el río fuese el mundo. Y en el momento que yo lo descubro, en el momento que yo lo manejo, ese día yo soy libre. Bueno, había varias maneras de encontrar esa independencia. Yo recuerdo que en los anegados, que era cuando el río inundaba parte del pueblo, los muchachos de una edad entre 12 y 15 años nos íbamos a bañar anegados, no tanto por bañarnos en el anegado, no tanto por la experiencia y la costumbre, la aventura de aprender a nadar, sino por ver las putas bañándose ahí con los que ya habían cogido mayoría de edad. Entonces eso nos acercaba ya a dar un salto etario. ¿Sí? Nuestra edad ya trataba de semejarse a la que estaba más arriba. Sin embargo, aquellos nos regañaban por estar mirando y nos apartaban. Pero el pescador adquiría esa mayoría de edad precisamente sobre la canoa. Primero, ayudando al padre con algo que llamaban como patrón, que era el que guiaba la tambora y entendía los símbolos del papá, que era que cuando bajaba la cabeza así, para dónde iba a tirar la atarraya o la tiraba para acá. Y ahí entonces él empezaba como que ¿cómo diría? A descifrar la vida del pescador y asimilarla al mismo tiempo. Y ese patrón que estuvo en la canoa con el papá, cuando él subió de estado hacia la mayoría de edad, empezó a enseñársela a sus propios hijos. Y ese es uno de los códigos que todavía se mantiene en la población pescadora de esta zona. Mantienen eso, se acercan muy rápido a la sexualidad, porque cuando ya adquieren el poder adquisitivo a través de la pesca, ya se dice que están en capacidad de mantener un hogar y lo mantienen. Y las niñas que han aprendido los oficios en la casa y que han visto una mamá sumisa que cocina, que lava la ropa, que plancha, aprenden esas costumbres y se van con su pareja a hacer exactamente igual. Es decir, el hombre supera unas etapas, pero la niña queda como más rezagada en esta sociedad patriarcal en que vivimos. ¿Y cuál sería la división sexual del trabajo en la vida del pescador tamalameño? Bueno, acá se está dando, desde hace rato de viene edad, el pescador captura los peces, produce en la ciénega, trasnocha con las faenas de pesca, mientras que la mujer sale a vender el producto de su pesca. Entonces ahí hay una división del trabajo. Fax manifiesta en Historia Doble de la Costa, más exactamente en el tomo Mompoc y Loba, de que estos pueblos de la depresión momposina, ahí se construye el hombre iscotea. Nosotros podríamos decir en el lenguaje tamalamequero el hombre galápago. ¿Cómo vive cómo vive el hombre galápaga en Tamalameque? ¿Cuáles son esos rasgos que lo identifican con la manifestación de Orlando? Bueno, el hombre nuestro vive pendiente de dos factores. Uno es el agua y el otro es la tierra. El agua porque es el factor preponderante de su diario vivir, de su economía. Pero cuando ya los peces no abundan por cualquier circunstancia climática, entonces se traslada, quema unos espacios en los barrancos de los ríos, los playones, y trata de sembrar frijolito cabeza negra, que es el que produce en poco tiempo, el cuarentano. Y entonces, ¿qué pasa? No limpia bien, sino que quema, porque él sabe que el río va a volver a llevarse ese trabajo que él hace. En ese momento el río ha descendido sus Ah, aguas y le permite sembrar. Pero él sabe que va a volver. Él ya se acostumbró a eso, a que el río vaya y vuelva. Y que eso le afecte su vida. Regresando a Orlando Faborda, podríamos decir que el hombre iscotea es una metáfora. O sea, él vive en el agua, vive en la tierra y vive pendiente de lo que produce el aire también. Bueno, eso que has dicho es lo que constituye eso de la cultura anfibia. ¿Sí? Vivir del agua y vivir de la tierra en épocas donde el río lo permite o las circunstancias climáticas lo permiten. Pero ese vaivén entre el río y la tierra también ha marcado la cultura nuestra.
donde produce más intelectualmente ese pescador, cuando está en tierra o cuando está en el río, cuando está en el agua, cuando está en el agua. Cuando está en tierra está solo en sus labores, pero cuando está en el río hay un grupo, llaman que corral, donde varios pescadores con varias canoas se juntan, tienen una forma de hablar, una forma de contar, ahí cantan muchas veces, ahí piensan y componen riéndose de los otros, burlándose de los otros de cualquier acto, y cuando llegan a la fiesta en el pueblo, sacan a flote esa creación colectiva que tuvieron.